Esta historia trata sobre una persona que logra convertirse en un rey. Se agarra a espadazos con una persona y lo mata. Reyes, espadas, seguramente estamos en la Edad Media. Al parecer no. Hacen tremendo bombardeo y yo me pregunto por qué estaban usando espadas. Si están avanzados tecnológicamente, podían haber usado armas o espadas láser. Pero es cierto, es un dibujito, no estoy chingando. Este se había vuelto el rey más poderoso, veía su corona y su espada, y se murió. Así de fácil, nada de asesinato o enfermedad, ya por último un camión. Dicho eso último, ya saben por dónde va esto. Reencarna en otro mundo y ahora tenía el nombre de Arthur, y ahora tenía de padres a Reynold y Alice. Pasó de ser el rey más poderoso a ser un bebé indefenso. Al poco tiempo de estar en ese mundo se dio cuenta de que en ese mundo existía la magia. Siguió analizando ese nuevo mundo y a pesar de todo no era tan malo. Podía relajarse ya que había recuperado la libertad de dormir cuando él quisiera. Había pasado meses y ya podía gatear. Cuando debía tomar su siesta decide escabullirse y conseguir conocimiento. Así se pone a leer libros. Pero se supone que viene de otro mundo y seguramente tienen otro tipo de escritura. Cierto, ya recordé, es un dibujito y no tengo que estar chingando. La cosa es que nació en el continente Dicaden y había tres reinos. El reino Darb, una nación subterránea de enanos. El reino Elenoir, una nación de elfos en el bosque. Y por último, el reino Sapin, el reino donde nació. Era la nación más poblada y era de los humanos. Este tenía un rey y el trono se heredaba y no se arrebataba como en su mundo. En este mundo existía un poder llamado maná. La capacidad de controlarlo era hereditario y se manifestaba en una de cada 100 personas. Existían dos tipos de magias, potenciar y conjurar. Potenciar te permitía potenciar tu cuerpo y los conjuradores pues proyectan maná y lo controlan a su antojo. La clave para controlarlo era el núcleo de maná. La mayoría descubría sus poderes durante la pubertad. El punto para crear el núcleo de maná era concentrar el maná disperso del cuerpo en un solo punto. Se crea un núcleo de maná y al dominarlo te convertías en un mago. En su mundo había algo similar y se llamaba ki. Era tomar conciencia de tu poder interno, controlarlo y luego liberarlo. El centro del ki era lo crucial para eso. Ese conocimiento podía servirle bastante. Empieza a juntar el maná y dice que siente algo, pero solo se había cagado y lo cambian. Habían pasado 2 años y había aprendido muchas cosas, como que en ese mundo no mandaba el patriarcado. Ir a la ciudad lo ponía feliz, ya que le servía para obtener información de ese mundo y ver qué tan avanzados estaban tecnológicamente. Había minerales que no existían en su mundo. Ir a la ciudad era muy valioso. Estaba sintiendo una extraña sensación de pertenencia. ¿Acaso eso era tener una familia? En su vida pasada nunca sintió eso, ya que vivía en un orfanato. El padre de Arthur era un potenciador. Su madre le dice que era hora de su siesta, a lo que Arthur la manipula para quedarse leyendo libros. Termina cediendo y pues practica el crear su núcleo de maná. Solo le faltaba unir pocos fragmentos más y lo termina logrando. Los padres de Arthur se dan cuenta de que él estaba dentro y corren para ver si estaba bien. Lo encuentran levitando y les muestra una sonrisa. Deja de levitar, pero ahí unas tablas lo iban a aplastar. Arthur dice que no podía morir así, pero su madre y padre saltaron a protegerlo. Su madre se pone a llorar porque estaba bien. Se preguntaba por qué estaba llorando y no estaban orgullosos. No entendía qué estaba pasando. Nunca aprendió algo así en su vida pasada, pero lo inunda unas ganas de llorar. Arthur recuerda cuando una vez le quitó a su familia a un traidor, a pesar de que le rogaba de que no les hiciera nada y que él aceptaría el castigo. Habían pasado más años y Reynold quería que usara sus armas de mano, pero Arthur prefería una espada. No era muy conveniente llevar esas armas ya que quedaría muy expuesto. Empiezan la práctica y Reynold embulle magia en la rama. Arthur decide replicarlo y embulle maná en su espada, dejando así boquiabierto a su padre. Reynold estaba discutiendo el futuro de Arthur con Alice. Quería que tuviera un maestro apto que saque todo el potencial de Arthur, pero Alice no quería alejarse de él, y aparte solo era un niño de 4 años. Arthur les da una opción, pregunta si no podían ir todos juntos. Estaban felices, podían estar juntos y sacarle todo el potencial de Arthur. El grupo llamado Twinhorn haría de escoltas de viaje. También habían ayudado a reconstruir su choza. Los ayudaban porque Alice y Reynold eran parte del grupo. Presentemos a los integrantes de este grupo. Tenemos a Adam, que digamos que es el líder. Angela, que si hubiese sido Rudios estaría muy feliz. También estaba Durder, que parece alguien muy agradable. Estaba Jasmine, que parecía una emo, y por último Helen.
Empieza el viaje y serían llevados por dinosaurios. ¡Cierto, cierto! Porque son caricaturas, mijo, no esté chingando. Así empieza su primer viaje. Era muy diferente a cómo viajaba en su anterior mundo. Se dirigían a la ciudad llamada Xirus y toman un pequeño descanso. Pero en este mundo el peligro acechaba y pues aparecen unos lobos. Era momento de demostrar la fuerza de su grupo y el nivel de animación del estudio. Pues creo que este anime fue hecho por el estudio de Blue Look o no sé, pero la cosa es que derrotan a los lobos y se los comen. Mientras comen, Alice dice que ya se llenó y no quería comer. Ve que Reynolds estaba herido y le iba a curar, pero para esto le dan la espalda. Esto porque era magia emisora con poderes curativos y eran reservados al mostrar su magia. Sentían penita. Es como cuando vas a mear y hay alguien al lado. No puedes, te desconcentras. Adam dice que probaría qué nivel de pelea tenía Arthur y pues este weón no se iba a contener. Le iba a valer 3 hectáreas de chorizo que fuera un niño de 4 años. Arthur pues no iba a dejar que lo papearan tan fácil. Así que embulle maná en sus piernas y que se lanza de frente. Fue tan rápido que casi se cae. Le da pelea pero Adam no se contiene y lo manda a volar. Por suerte evitan su caída. Jasmine se acerca a Arthur y le pregunta cómo lo hizo. Arthur reconoce su mirada y era de cógeme. Así que mientras avanzan se ponen a entrenar con varias cosas. También le enseña a Jasmine cómo hizo el hechizo de, llamémosle, correr como Naruto. Así es como Jasmine se encariñó con Arthur y hasta le hizo un regalo. Cuando iban a seguir avanzando, su madre siente arcadas. Dice que está bien y sigan su viaje, pero se terminan encontrando con ladrones. Tocaba enfrentarlos. Obviamente individualmente eran más fuertes, pero eran demasiados y pues se terminan cansando. Reynolds estaba herido y le pide a Arthur que huya con su madre. Arthur le dice que puede pelear. Reynolds le dice que si ya puede pelear, use esa fuerza para proteger a su madre, ya que iba a tener un bebé. Tendría la responsabilidad de ser el hermano mayor y proteger a su hermanito. Así es como se ponen a correr y Reynolds gana el tiempo suficiente para que huyan. Huir a donde se están corriendo a la velocidad de un niño no lo sé, pero lo que sé es que no sería tan fácil y le lanzan un hechizo. Para salvar a su madre la empuja y Arthur recibe el impacto de esta, así mandándolo a volar. Pero no se iría solo y se lleva al tipo que le lanzó el hechizo. Intentan alcanzarlo con algún hechizo, pero esto no sirve de nada. Ahora entendía las palabras de ese tipo pidiendo que no le hiciera nada a su familia. Entendía por qué lloraron esa vez y no titubearon para salvarlo, arriesgando así sus vidas. Iba a tener un hermano y dice que le hubiera gustado ser el hermano mayor. Obvio esto no acaba aquí, estamos en un isekai. ¿Cómo sobrevivió de una caída desde esa altura? Tal vez traía los calzones de Martin y sobrevivió como él. O son dibujitos y no debo estar chingando. Se termina encontrando con un monstruo que sabía su nombre, y ya sabemos qué va a pasar. Déjenme hacer mi predicción, le va a dar un poder rotísimo o va a hacer un pacto con él y se le va a meter el chamuco. Y va a ser una especie de recipiente, o se va a convertir en una mascota kawaii de Soné, aunque este último es muy isekai harem genérico. Arthur ve al monstruo y por instinto salta a atacarlo. Ese monstruo le dice que tiene mucho que aprender y conocía su nombre. Le dice que está de su parte y tenía voz de mujer. Dice que debe tener hambre y recoge unas frutas. Le dice que debe comer para poder recuperarse lo antes posible. Arthur le iba a responder, pero ahí se da cuenta de que tenía algo lastimado. Se pone a llorar y se puede ver que seguía siendo un niño. Le dicen que no debe moverse y recuperarse. Después de comer, Arthur pregunta cómo estaban sus padres. El monstruo dice que no podía salir de ahí, pero podía ver más cosas que otros no pueden. Le muestra que su familia estaba viva y que continuaron su viaje hace días. El escuchar eso causa que Arthur sienta un alivio. Le agradece por decirle cómo estaban sus padres. Ese monstruo se presenta como Sylvia. Arthur tiene un vago recuerdo donde habla con una mujer, pero no sabemos algo muy específico. Habían pasado los días y ya estaba bien. Quería volver con su familia, pero había un pequeño problema. Estaban en el borde del bosque Elshire, un lugar donde había muchos animales salvajes y forajidos, pero Sylvia tenía una forma de evitarlos. Sylvia le dice que le ayudará creando una brecha en el espacio, pero requería mucha preparación. Sylvia no hablaba mucho sobre ella, tenía una herida y seguro fue debido a una pelea, pero no hablaba sobre eso. Pero a pesar de su apariencia era cálida y amable. Arthur decide reunir maná. Sylvia se sorprende de que ya tenga un núcleo de maná. Le pregunta si podía usar magia y reunir maná a la vez. Era como llenar el tanque de combustible en pleno vuelo. Sylvia dice que los humanos tienen muchas ideas preconcebidas sobre el maná. Solo piensan en acumularlo y utilizarlo. Le pregunta si quería aprender. Arthur le dice que sí. Sylvia le pregunta qué haría con ese conocimiento.
Cuando obtenga esa habilidad sería más poderoso. Era una muy buena pregunta. Arthur recuerda lo que había pasado y dice que mataría a cualquiera que intente dañar a su familia. Sylvia le da un golpe y le dice respuesta incorrecta. No le enseñaría esa habilidad a alguien con esa mirada. Arthur dice que todo el mundo mata a sus enemigos. Así se había convertido en el rey más poderoso. Sylvia le pregunta si estaba bien esa idea de llenarse la cabeza con matar a sus enemigos. Le pregunta si lo golpeó muy fuerte. Arthur dice que está bien. Sylvia le dice que con sus manos puede destrozarlo, pero también puede acariciarlo. Le pregunta qué prefiere. Arthur dice que prefiere que lo acaricie. Sylvia dice que el odio y la rabia arden fácilmente y se expresaban como violencia. Podría sentirse bien al principio, pero al final solo quedaría odio. Sylvia dice que prefería que no viva una vida así. No quería arrepentirse de haberle salvado la vida. Arthur siente por un momento que ese ser frente a él sabía todo de él, pero era imposible. Vuelve con la pregunta, ¿qué haría cuando sea más fuerte? ¿Qué haría con ese poder? Arthur, recordando el tiempo que pasó con sus padres y la humanidad que estaba desarrollando, dice que usaría ese poder para proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice respuesta perfecta. Por otra parte, vemos como un ser similar a Sylvia la estaba buscando. Volviendo con la vida pasada de Arthur, vemos que se llamaba Grey. A pesar de ser un rey, él solo fungía como la fachada del reino, ya que no podía tomar decisiones sobre el reino. Solo tomaba el papel como ejecutor de la guerra, poco más que una máquina de matar. Arthur estaba a punto de dominar la técnica de Sylvia. Si lograba controlarlo, sus capacidades mágicas se ampliarían bastante. Arthur intentaba mantener su concentración y no puede evitar recordar cómo antes controlaba el ki, y logra conseguirlo. Estaba feliz, pero lo arroja contra unas rocas. Aparece el monstruo que él andaba buscando y le pregunta si estaba lista para volver. Sylvia le dice que no volverá y empiezan a pelear. El otro monstruo le dice que no debía excederse, o si no, acortaría el poco tiempo de vida que le quedaba. Sylvia difiere con eso, y empieza a brillar, y se transforma en una especie de Pegaso dragón. Lanza un rayo de luz y le dicen que ese poder le costaría la vida. Sylvia le dice que no importaba, ya que ella fue feliz con la vida que tuvo, aunque quisiera que durara un poco más. El monstruo seguía sin rasguños y le lanza bolas de energía oscura. Sylvia se protege, pero no puede evitar mirar hacia Arthur y ver si estaba bien. Ante ese descuido le lanza una bola de energía concentrada. Ante esto, Sylvia para el tiempo. Pide a Arthur que se acerque y le pregunta si ahora sí parecía una Sylvia. Arthur le dice que sí, y al parecer esto era un dragón. Abre un portal para que salga de ese lugar. Con lo que le había enseñado podría sobrevivir. Le pregunta para qué usaría ese poder. Arthur le dice que para proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice que era una promesa. Sylvia estaba herida y dice que tiene algo que entregarle. Era un huevo y una pluma. Le dice que lo envuelva y que lo cuide muy bien. Se acerca a él y le empiezan a aparecer unos tatuajes en el brazo. Arthur pregunta qué era eso y Sylvia le dice que lo sabrá en su debido momento. Dicho eso, debían decir adiós. Arthur siente que fue muy pronto. Sylvia le dice que pudo haberla enviado a casa antes, pero disfrutaba de su compañía. Arthur le dice que a pesar de que tenía ese poder, no podía usarlo para protegerla a ella. No podía cumplir su promesa de proteger a sus seres queridos. Sylvia le dice que ya estaba previsto que ella muriera. Arthur le dice que no importaba si era un dragón o un monstruo, era su familia. Esas palabras surgieron con bastante naturalidad. No sabía si era por la gratitud que sentía o por el tiempo que pasaron juntos, pero la consideraba su familia. Sylvia le dice que ya tenía una madre, a lo que Arthur dice que entonces podía ser su abuela. Esas palabras alegran a Sylvia y pide que lo repita. La llama abuela y era hora de despedirse. Una vez Arthur cruza el portal, Sylvia recibe el golpe. El otro dragón dice que no fue mortal, y Sylvia le dice que sí, y solo estaba así para que bajara la guardia. Ahí le lanza un rayo y lo mandan a volar. Arthur vuelve a recordar su conversación con esa mujer donde preguntaba si era suficiente. Respondía que era suficiente y la mujer le decía que ahora todo dependía de él. Sylvia le pregunta si recuerda lo que le dijo. Este le dice que sí. Sylvia le dice que entonces todo saldrá bien. Arthur le dice que se sentía triste, a lo que Sylvia le dice que el mundo estaba lleno de dolor, pero debían convertir ese dolor en felicidad. Arthur le dice que no podía, a lo que Sylvia le dice que paso a paso lo logrará. Sabe que puede hacerlo porque era el rey más fuerte de todos. Le pide que no deje que su corazón se llene de odio y rabia. Pide que la luz bañe su nueva vida y lo llama Rey Grey. ¿Acaso ella fue la que le invocó a este mundo? Así es como Arthur aparece en el bosque y ahora debía encontrar a su familia.
Arthur escucha un grito y se empieza a mover. Ve como tenían una elfa y la venderían como una esclava. Esto lo enoja ya que recuerda que por culpa de unos ladrones se separó de su familia. Recuerda las palabras de Sylvia, que no se dejara dominar por sus emociones negativas. Podía usarlos para llegar al asentamiento humano más cercano, pero estos dicen que querían divertirse con la niña elfa. No podía arriesgarse, espera la noche y no entendía cómo esos lobos le hacían caso, pero cree que es porque los collares tienen magia. Hace que se pongan a ladrar y así uno va a callarlos y ahí aprovecha para dormirlo. Al ver que estaban tardando van a revisar y también lo mandan a dormir. Aparece otro y este le hace una herida en la pierna. Sale el líder y al ver que era un mago dice que puede vendarse muy bien. Trataría de no matarlo. Arthur intenta enfrentarlo pero su cuerpo no estaba preparado para hacerlo. Intenta usar su cuchillo pero esto no sirve y pues ya lo tenían como un conejo. Le dicen que es inútil que se resista, pero ella aprovecha para quemarle la rodilla. Ahora no le importaba dejarlo vivo, vendería su cadáver a un coleccionista loco, pero ahí baja la guardia y logra mandarlo con San Pedro. El ladrón que aún estaba vivo pide que tengan piedad con él, pero Arthur le pregunta si tuvieron piedad con la elfa. Rescata a la elfa y esta dice que estaba lastimado, así era como reaccionaba un niño normal. No había estado en contacto con niños de su edad. Decide cubrir los cuerpos de los ladrones y dice que sufrieron un accidente. Arthur se iba a despedir y dejarla a su suerte, pero la elfa no quería soltarlo ya que tenía miedo. Arthur dice que ya estaba a salvo. La elfa dice que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se comen a los niños. Se perdió mientras perseguía a unos bichos. Arthur se da cuenta de que así eran los niños. No la abandonaría. La elfa decide liberar a los lobos, ya que según el pueblo del bosque apreciaba toda forma de vida. Así es como empiezan su viaje para que la elfa vuelva a casa, la cual se llamaba Tessie. Sus padres estaban muy ocupados y la cuidaba su abuelo. Cuando despertabas tu maná te asignaban un maestro. Arthur se da cuenta de que un lobo ciervo los andaba siguiendo. Ya en la noche Arthur se quedaría vigilando, pero Tessie no quería estar sola y pide que vigilara desde la tienda. Tessie tenía el concepto de que los humanos eran unos pervertidos, ya que tenían muchas mujeres. Arthur le dice que solo los aristócratas eran así. Arthur se terminó durmiendo y al día siguiente seguían su camino. En eso Arthur siente un dolor en su núcleo de maná. Tessie va a buscar alguna hierba que lo ayude, y ahí aparece el lobo ciervo, y traía un cerdito. Se los deja y al parecer era su forma de agradecer. Esa noche comen carne, y Arthur se da cuenta de que los niños necesitaban comer carne para crecer fuertes y grandes. Antes de dormir, Tessie dice que tenía el sueño de visitar el reino humano y enano, pero tenía miedo ya que ambos eran peligrosos. Al día siguiente terminan encontrando la entrada al reino de los elfos. Una vez cruzan esta había un montón de elfos. Lo toman como un intruso y Arthur grita el nombre de Tessie, pero esta simplemente lo mira. Arthur esperaba la ayuda de Tessie, pero no recibe nada. Dicen que lo iban a ejecutar. Al parecer, todo lo que había dicho Tessie sobre ser amigos simplemente era para que bajara la guardia. Dicen que maten al humano, pero ahí Tessie interviene. Le dicen que los humanos eran violentos, pero Tessie le dice que él era diferente. Ahí aparece un elfo que dice que liberen al humano. Este era el antiguo gobernante del reino de los elfos, Virion. Se dio cuenta de que ayudó a su nieta que era la princesa de Elenoir. Llegan los padres de Tessie y corre a abrazarlos. Su padre al ver a Arthur pide que lo detengan. Virion dice que ese chico salvó a Tessie y no debían ejecutarlo. Tessie dice que Arthur la salvó y se lo lleva y le muestra el reino de los elfos. La relación entre elfos y humanos era delicada debido a los conflictos pasados. Al ver a Tessie recuerda la mirada que le dio cuando pidió ayuda. Se pregunta por qué. Ya en el palacio se ponen a hablar de lo que había pasado. Arthur les cuenta cómo fue atacado por ladrones y se separó de su familia. Obviamente no les cuenta todo. No estaba mintiendo pero tampoco decía toda la verdad. Cuando llega la parte de Tessie el ambiente cambia. El padre de Tessie dice malditos humanos. Arthur le dice que los traficantes de esclavos comparten profesión, no raza. Virion le pregunta qué es lo que hizo después de ver cómo secuestraban a Tessie. ¿Suplicar que la suelten? Arthur dice que los enfrentó. Dice que era un hechicero. Nadie le creía y el guardia dice que seguro era un plan para infiltrarse en el reino y debían matarlo. Virion dice que pare y Tessie confirma lo que contó Arthur. Arthur dice que como había sido atacado por bandidos y separado de su familia, pedía que lo ayuden a regresar con ellos. El rey le pregunta si quiere que ayuden a un humano. Arthur le dice que los elfos dicen que los humanos son salvajes, entonces no cometerían ningún acto violento contra él. Virion dice que tiene razón. Tessie le lanza una mirada muy fija, a lo que su padre dice que el portal solo se abría para los reyes de cada reino y solo cada 7 años. La próxima vez que se abre el portal sería en 5 años.
No podían dejar que un humano viva tanto tiempo entre ellos, así que hará que unos soldados lo escolten hasta su casa. Arthur vuelve a sentir un dolor en el pecho. Mientras se baña dice que debe buscar una solución. Al recordar el reencuentro de Tessie con sus padres se preguntaba cómo estaban los suyos. Se preguntaba si sonreirían cuando se reencuentren. Duda que alguien sonría por él. Mientras camina se encuentra con Tessie y la molesta por los mimos que le hacían sus padres. Tessie le dice que seguro sus padres se pondrán igual al verlo. Arthur le dice que por su culpa fueron atacadas por unos bandidos y duda que lo extrañen. Tessie dice que no es cierto. A pesar de que pasaron poco tiempo juntos, el saber que se irá ya hacía que se ponga triste. Mientras caminan ven los ciénagas. Vuelve a recordar la mirada de Tessie. La oscuridad seguía abrumando su corazón. En eso ve como lanzan algo en dirección de Tessie y lo detiene. Salta a atacar al causante, pero era su abuelo. Le pregunta si quería matar a su nieta, pero solo era un engaño. Al ver cómo reaccionó se da cuenta de que sí pudo enfrentar a los esclavistas. Era una prueba. Bueno, en sí la prueba recién empezaría. Quería ver cuánto potencial tenía. Empieza la pelea y Virion era bastante rápido. Encontraba puntos ciegos pero aún así lograba esquivarlo. Al romperse la espada de madera solo le quedaba usar una espada de maná. Esa pelea había escalado a un punto donde Virion tenía unos ojos que demostraban puro instinto de pelea. Logra asestar un golpe y Virion dice que no pensó que tendría que ponerse serio, pero era hora de la segunda ronda. En eso Tessie lo frena. Virion le ofrece que se convierta en su aprendiz. Tenía un gran talento. Arthur le dice que sus padres no sabían que estaba vivo. Virion le dice que había una forma de que sus padres sepan que él estaba bien. En eso Arthur vuelve a sentir el dolor en el pecho. Virion dice que él heredó la voluntad de la bestia. Él sería su aprendiz. Así acaba esta parte 5, que la verdad fue muy lento. Solo nos mostraron el reino y que Arthur sea el aprendiz de Virion. Bueno, veamos cómo sigue avanzando este anime que pasará sin pena ni gloria a pesar de ser un manga muy popular. Bueno, aquí estarás viendo la parte 6 y veamos qué pasa.